gustado, así como la clase anterior, la vía olfatoria y la vía gustativa. ¿Qué elemento capta las señales olfatorias que nos permiten oler? No es un área, o sea, ¿qué parte del cuerpo nos permite captar las señales olfatorias que después nos permitirán oler? Los maxilares. No. Bueno, los senos. Senos. Está en las fosas nasales. ¿Los Está senos? situado acá. ¿El seno? Una parte que es bien clarita, ¿ves? Ah, Media amarillenta. Claro, pero tiene un nombre cuando se distribuyen así, por eso se ve pálida esa parte, la mancha amarilla. La mancha amarilla es la zona donde los filetes olfatorios se distribuyen en la cavidad nasal, ¿no? Esta mancha amarilla ocupa la parte más superior del tabique nasal, el cornete superior, el techo de la cavidad nasal y también el meato. Adelante. Un cornete y también el meato superior. Cornete superior, meato superior. El techo de la cavidad nasal colinda con la lámina que usa el etmoides y la parte más superior del tabique nasal. ¿Dónde se procesan las señales gustativas y las percibimos como sabores? Ahora sí hablamos de un área. Pocas palabras, ¿cuál es el área gustativa primaria? Les doy una pista, se encuentra en el opérculo parietal. ¿Qué área estamos hablando? Ah, ¿Área? 53. Te pasaste. No, 52. Te pasaste. ¿54? Área 43. Te pasaste, vean que te pasaste. Ah, es que como es un parietal. 43 en el opérculo parietal. Bien, vamos a comenzar con la vía olfatoria. ¿Okay? La vía morfológicamente y fisiológicamente también. Adelante. La vía olfatoria representa la vía más antigua en el ser humano. Para que haya una vía olfatoria necesitamos una mucosa olfatoria, que es la mancha amarilla, es que necesitamos que haya una mancha amarilla obligatoriamente, un bulbo olfatorio, una cintilla olfatoria, las estrías olfatorias, que son en realidad las estrías laterales, como vamos a ver más adelante, y el área 27 de Brodmann, que se encuentra en el parahipocampo, en el uncus, precisamente del parahipocampo. La cavidad nasal es una cavidad que se encuentra en el tercio medio de la cara, ¿okay? Y limita hacia arriba, miren, con la fosa craneal anterior a través de la lámina filigosa del etmoides. Hacia abajo, ¿no?, está limitada por el paladar duro y una pequeña porción del paladar blando. Hacia adelante está limitado, miren, con la nariz a través de una abertura que se ve claramente en el cráneo seco. Ustedes lo ven por delante, el cráneo cara a cara, y van a ver un agujero en forma de pera, que se llama precisamente la abertura piriforme. Hacia atrás colinda con la rinofaringe, del cual está separada por una abertura también que es doble, las coanas, ¿no? Las coanas. Sus paredes laterales, como pueden ver, son bastante accidentadas, presentando, ¿no?, unos repliegues osteomucosos, osteomucosos, que son los cornetes, y unos espacios debajo de estos cornetes que son los meatos, ¿no? Los meatos. Ya no les haré recordar que en el meato inferior drena el conducto lacrimonasal. En el meato medio, ¿quiénes desembocan? En el meato medio, ¿quiénes desembocan? El seno maxilar, el seno frontal y las eldías esmodiales anteriores. Y en el meato superior, las eldías esmodiales posteriores, y esta cavidad que está aquí en el esfenoide, Agujero maxilar. seno esfenoide. Esfenoidal. El seno esfenoide. Además, esta cavidad está dividida por una pared media, miren, que es el tabique nasal, conformado por la lámina perpendicular del etmoides hacia arriba, el vómer hacia abajo y hacia adelante el cartílago cuadrado, ¿no?, del tabique nasal. En la parte más superior, en la mancha amarilla, vamos a encontrar nosotros, miren, ¿ven? Aquí está la mucosa, ¿no? Las células que van a transducir los olores en señales eléctricas. Miren, ¿ven? Todos los elementos que tienen olor, un jabón, un perfume, un plato de comida, por ejemplo, genera partículas que las dispersan en el aire, que son las partículas odoríferas.
Estas partículas odoríferas, al ser aspiradas, ¿no?, entran directamente hacia la parte superior de la cavidad nasal. Por eso la nariz tiene esta forma, de forma inclinada, para que el aire vaya directo hacia la parte más superior de la cavidad nasal. Aquí se encuentra la mancha amarilla. Ahí en esa mucosa vamos a encontrar estas células receptoras olfatorias. Células receptoras olfatorias, ¿okay?, que son verdaderas neuronas. Es decir, tienen, ¿no?, sus receptores, sus dendritas están modificadas en receptores y sus axones hacen contacto con otros axones, acá sí, con otras neuronas, perdón, situadas aquí en el bulbo olfatorio. Como pueden ver, atraviesan los agujeros de la lámina cribosa. Estas células, que son verdaderas neuronas también, se le conoce con el nombre de células mitrales. Las células mitrales. Todo el bulbo olfatorio son células mitrales. ¿Okay? Y los axones de estas células mitrales se van hacia atrás y forman la continuación del bulbo olfatorio, que es el tracto o cintilla olfatoria. Aquí pueden ver el detalle de ese bulbo y cintilla olfatoria. ¿Dónde se ocupan esos elementos? ¿Dónde se alojan? En este surco. ¿Cómo se llama este surco? El surco olfatorio. ¿Qué cosa será esto? El giro recto. ¿Y qué cosa será esto? Giro orbitario posterior. Ahí está, así debo responder en los prácticos, ¿ok? Giro orbitario posterior. Más hacia atrás, esta cintilla o tracto olfatorio se divide en dos estrías, miren. Una medial, una que se dirige hacia la línea media, y otra que se aleja de la línea media, ¿no?, la estría lateral. Las dos estrías mediales se unen y forman la comisura anterior. Forman la comisura anterior, es decir, es así. Ustedes la cortan, la van a ver así. Una serie de axones que pasan por ahí, fibras que pasan por esa comisura anterior. Mientras que las laterales, las que se van hacia afuera, miren a dónde van a parar. ¿Cómo se llama este giro? Giro parahipocampal. El giro parahipocampal. ¿Y cómo se llama esta parte del giro parahipocampal? Área entorrenal. No, ¿cómo se llama este doblez en forma de gancho? De hecho, lo hemos visto, el uncus del parahipocampo. Este es el uncus del parahipocampo. Aquí en el uncus se verifica el área 27. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, aquí están las células receptoras olfatorias, aquí están en la mucosa de la cavidad nasal, acá están los agujeros de la lámina cribosa, aquí están las células mitrales, ¿no? Y acá, ¿no?, adelante. Y acá encontramos las dos estrías olfatorias, la lateral, o la medial, perdón, que va a formar la comisura anterior, y la lateral que va a ir de frente al uncus del parahipocampo. Se encuentra el área 27, que es el área olfatoria primaria. Como pueden ver, esta vía no pasa por el tálamo. Aquí hemos visto la vía, ¿se acuerdan? Olfatoria, la vía, perdón, auditiva, y hemos visto también la vía visual, que pasan por el tálamo. ¿Qué parte del tálamo pasa la vía visual? Cuerpo geniculado lateral. ¿Y la auditiva, qué parte del tálamo? El otro cuerpo que queda, el cuerpo geniculado medial, correcto. Y las otras vías también pasan por el tálamo, la vía del cordón posterior, la vía, ¿no?, espinotalámica anterior, la vía espinotalámica lateral, por el núcleo ventroposterolateral del tálamo. O sea, todas las vías tienen, ¿no?, inclusive, como vamos a ver más adelante, la gustativa también pasa por el tálamo, el núcleo ventroposteromedial, menos la olfatoria, que se va de frente a la corteza cerebral. No hace escala en el tálamo. Eso significa que toda la información que viene por acá va directo a la corteza. ¿Cuál es la desventaja de pasar por el tálamo? Que el tálamo, cuando pasa la información visual, ¿no?, olfatoria o auditiva o sensitiva, que viene de la piel del cuerpo y las terminales nerviosas, ¿no?, el tálamo escoge cuáles son las más relevantes y las deja pasar. El resto las desecha, no las deja pasar. En cambio acá toda la información olfatoria va directamente al, ¿no?, uncus del hipocampo, el área 27. Tenemos entonces que aquí está el área 27 en el uncus del parahipocampo. Acá
su esquema les puede servir realmente para su trabajo de ¿cómo se llama el trabajo que hacen? Portafolio. Para su portafolio le puede servir. Ok, esta información es netamente teórica. Y tenemos acá las 3 neuronas que tiene esta vía. La primera se encuentra en la mucosa olfatoria. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería la primera neurona que se encuentra en la mucosa olfatoria? Las células receptoras olfatorias. ¿Okay? Células receptoras olfatorias. La segunda se encuentra en el bulbo olfatorio. ¿Cómo se llaman? Las células mitrales. ¿Okay? Las células mitrales. Y la tercera en el área 27 de Rosma, que es donde termina esta. Como pueden ver, no pasa por el tálamo. Esta vía es la más antigua en el ser humano, la primera que apareció, ¿okay? Y es la que está más conectada con el sistema límbico. Acuérdense que los olores son bastante fuertes, ¿no? Para conmocionar al sistema límbico. Por ejemplo, si están de bueno, ustedes ya almorzaron, ¿no? Pero si les ponen un plato, por ejemplo, de arroz con pollo, así con doble presa, bien servido, y están con un hambre que ya no pueden ni ver, ¿no? Entonces, ese mismo olor le va a despertar dentro de ustedes, ¿no? Y en su sistema límbico, ¿no? Bastantes sensaciones, ¿no? Una de apurarse a comer, la otra de sentarse a la mesa, ¿no? Y la emoción de comer algo rico, que por lo menos se ve rico, ¿no? Hasta que lo prueben. Ya después la vía gustativa se encargará de determinar si valió la pena esperar ese plato o no valió la pena esperar. En el resto de la escala zoológica, van a decir los animales, ¿no? La vía olfatoria se usa como un método de reproducción, ¿no? Es un método de perpetuar la especie, ¿no? Los que han visto 2 perros en celo, un perro y una perra, ¿no? Cuando el perro huele a la perra que está en celo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se pone ese perro? Se pone loco, comienza a perseguir a la perra y trata de montarla. ¿Por qué? Porque el olor de esas feromonas la atrae al perro y de esa manera esa especie continúa, ¿no? En leones, en tigres, en cualquier animal, funciona. Nosotros ya hemos perdido eso, pero todavía nos queda algo, que son los perfumes. Un hombre o una mujer que se perfuma bien es porque quiere que alguien lo huela. Eso es verdad, ¿no? Uno va a una fiesta, se va bien perfumado, ¿no? Nadie se va a ir pues, sin bañar, cochino a una fiesta, ¿no? Entonces trata de impresionar, ¿no? Trata de impresionar un hombre a una dama y una dama a un hombre. Se pone su mejor perfume y así se inicia una bella amistad que lastimosamente termina en el altar. Bien, continuamos entonces. La vía gustativa, ¿ok? Que es la última vía que vamos a ver, ¿no? Presenta células receptoras gustativas que se encuentran en la mucosa de la lengua, sobre todo en su cara superior. Neuronas de primer orden que se encuentran, ojo, en 3 ganglios diferentes, de 3 nervios diferentes. El 7º, el 9º y el 10º par craneal. Es decir, esta vía tiene 3 primeras neuronas. Vamos a ver más adelante. El núcleo solitario en su parte superior, la mitad superior, el núcleo parabraquial medial que conecta esta vía con el sistema límbico, el núcleo ventroposteromedial del tálamo, esta sí pasa por el tálamo también, y la corteza gustativa primaria, que está en el área, voy a taparlo porque no vean, a ver, el área 43, correcto, en el área 43. ¿Dónde se sitúa esa área? Ahí cayeron, a ver. 41, 42, 43 en el área opercular. ¿De qué lóbulo? Frontal no, parietal y frontal. Del lóbulo. Opérculo parietal, solamente opérculo parietal, nada más. El opérculo frontal tiene otras funciones. Solamente el área 43 se encuentra en el lóbulo parietal, en la base de la poscentral, del giro poscentral. ¿Okay? La lengua es un órgano músculo-membranoso aplanado de arriba hacia abajo y que presenta una cara superior bastante amplia, una cara inferior muy pequeña, 2 bordes y una punta. La cara superior está cubierta por una mucosa bastante gruesa, mientras que en la cara inferior vamos a encontrar nosotros, ¿no? Una mucosa sumamente delgada, que cuando ustedes voltean la lengua, hacen esto, ¿no? Van a encontrar a ambos lados de la línea media unas venas, ¿okay? Unas venas que nacen en la punta de la lengua
y que más adelante se van a volver las venas linguales. ¿Cómo se llaman esas venas que son las precursoras de la vena lingual y que nacen en la punta de la lengua y que ustedes se las pueden ver en su cara inferior de la lengua? Es algo parecido a una rana. Vena ranina. Las venas raninas. Además, en la línea media de la cara inferior van a encontrar un repliegue fibroso, que es el famoso frenillo lingual. Ese frenillo lingual, ¿no?, evita, ¿no?, o limita los movimientos de la protrusión de la lengua. Es decir, cuando ustedes sacan la lengua, evita que la lengua se vaya más allá y se pueda lastimar. Y evita también que en posición, ¿no?, en posición, en este caso supina, cuando están durmiendo en la noche, la lengua se les vaya hacia la faringe y los, ¿no?, asfixia. Eso sostiene a la lengua, por eso se llama frenillo, ¿no?, frena los movimientos de la lengua. La cara superior, ¿no?, o en su cara superior, la mucosa presenta gran cantidad de proyecciones. Por eso es que la lengua tiene un aspecto aterciopelado, por la gran cantidad, ¿no?, de proyecciones que presenta la lengua. Esas proyecciones son las famosas papilas linguales, no papilas, ¿no?, gustativas, papilas linguales. Las más abundantes, ¿no?, las más pequeñas, son las papilas filiformes, ¿no?, papilas filiformes. Hay una variedad también de papilas filiformes que terminan en una punta bien aguda que se llaman las papilas cónicas. Luego tenemos estas, miren, ¿ve?, en forma de hongos, un corte así transversal o un corte coronal, las vemos como estructuras como hongos, por eso se llaman papilas fungiformes. En el límite de los 2 tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua vamos a encontrar una V, ¿no?, la figura de una V, que es la V lingual, formada por las papilas caliciformes. Son tan escasas que se pueden inclusive contar. Hay de 9 a 12 papilas caliciformes o papilas circunvaladas. Y en los bordes de la lengua, en la parte más posterior, vamos a encontrar unas papilas que son como hojas, las hojas de un libro pegadas unas a otras. Y por eso se conoce como papilas foliadas, o las papilas foliadas. Estas papilas foliadas, ¿no?, tienen sentido del gusto para la leche materna, por lo que solamente están activas los 6 primeros meses de vida. Terminan los 6 meses de vida, ¿no?, que coinciden ya con el destete de la criatura, ya pasa a comer ya dieta blanda. Entonces en las terminales nerviosas estas papilas se atrofian, pero las papilas quedan ahí como un recuerdo. Presenta también en la parte media de su cara superior un surco central, un surco central. La superficie de la cara superior de la lengua, dentro de su mucosa, presenta gran cantidad de esas terminaciones, ¿no?, terminaciones o receptores gustativos. Esos receptores gustativos, cada uno de ellos es capaz de captar todos los sabores, pero por su posición, ¿no?, por la posición que tienen estos, los que se encuentran en la punta de la lengua captan mejor el sabor dulce. Los que se encuentran a ambos lados de la punta de la lengua captan mejor el sabor salado. Los que se encuentran más atrás en los bordes, en la cara superior, ¿no?, van a captar mejor el sabor, ¿no?, ácido. Y la mucosa de la parte más posterior de la lengua, tercio posterior y hasta la entrada de la laringe, va a captar mejor el sabor amargo. ¿Ok? ¿Cuál es la función de estas papilas? O de estas células receptoras? Es la de transducir, ¿no?, los sabores en señales eléctricas, ¿no?, en señales eléctricas. Más no son neuronas. ¿Okay? Por lo tanto, aquí vamos a encontrar las primeras neuronas después. Sus fibras eferentes se van a ir, según la parte de la lengua, a diferentes ganglios de los pares craneales 7, 9 y 10. Escúcheme bien con atención. Los sabores de los 2 tercios posteriores de la lengua, es decir, de la V lingual hacia la punta de la lengua, todo el de rojo, los capta el nervio cuerda del tímpano. Ese nervio cuerda del tímpano, rama de quién es? Del nervio facial. Vale decir que los sabores en los 2 tercios anteriores de la lengua, en la cara superior, están a cargo del nervio facial. Acá pueden ver ustedes, ¿no?,
estas fibras que van, ¿no?, de las células receptoras en los dos cerebros anteriores, pasan por la cola del tímpano y miren a dónde van a encontrar su primera neurona, en el ganglio geniculado del facial. Luego los axones de ese ganglio geniculado, miren hacia dónde se van, ¿ve? Al núcleo del tracto solitario, o núcleo solitario, pero su parte superior. Recuerden, la mitad superior tiene que ver con el gusto, ¿no? ¿Y quiénes se encargan del gusto? El séptimo, el noveno y el décimo. Pero la mitad inferior solamente se encarga de la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de lo que hay más atrás. Y esos son los pares 9 y 10. ¿Ok? 9 y 10. Ahí lo vamos a explicar. Entonces ahí no hay problema. Ahora, ¿qué parte sensitiva hay acá? La parte sensitiva se encarga del nervio lingual. Y si se muerde en la lengua, ¿no?, ese dolor ya lo transmite el nervio lingual. Pero el nervio lingual, ¿de dónde viene? Ya han hecho, cuando han hecho trigémino, han hecho quinto 1, quinto 2 y quinto 3. ¿De cuál de esas viene? Si el quinto 3 es el nervio mandibular, entonces la lengua al quinto 3. El nervio lingual es rama del quinto 3. Ya sé que le voy a preguntar. Ya sé que le voy a preguntar. Ahora, escúcheme bien. La inervación sensitiva y sensorial, es decir, sabores, ¿no?, y sensibilidad, se encarga de un solo nervio. En los dos nervios anteriores eran dos nervios, ¿se acuerdan? El quinto y el séptimo. Acá se encarga solamente uno, que es el glosofaríngeo, ¿okay?, que lleva tanto, miren, el gusto como la sensibilidad. ¿Okay? Cuando comen algo amargo, esta mucosa capta los sabores. Pero si se clava una espina de pescado acá, ese dolor lo lleva el glosofaríngeo, pero ya no a la mitad superior, sino a la mitad inferior del núcleo solitario. Entonces, el sabor, mire, viaja por el, ¿no?, glosofaríngeo y hace escala, encuentra su primera neurona en el ganglio inferior, ¿no?, del noveno par craneal. Y su axón, miren a dónde va. Va a la parte superior porque es la que se encarga del gusto. En cambio, la sensibilidad hace escala en el ganglio superior, ¿no?, del noveno par craneal, y sus axones van a la mitad inferior, que es la que se encarga de sensibilidad. ¿Okay? Gusto y sensibilidad. Una figura similar va a presentar el décimo par craneal. El décimo par craneal ya no recoge, ¿no?, ni gusto ni sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua ni del tercio posterior. Lo recoge en los elementos que hay detrás de la lengua. ¿Qué encontramos detrás de la lengua? El velo del paladar, los pilares anteriores y posteriores de las amígdalas, la mucosa del orofaringe e inclusive la mucosa que llega hasta la entrada de la laringe. Ahí todavía hay sabor. Aquellos que hayan tomado alguna vez una cápsula y se les ha abierto acá en la garganta, ¿no?, habrán notado que hay un sabor amargo acá. Dice, ¿cómo puedo sentir sabor acá, no? Porque también hay terminales nerviosos gustativos. ¿Ok? Toda esa zona la controla ahora el vago. La parte del gusto, miren, ve, encuentra su primera neurona en el ganglio inferior del vago. Y sus axones se proyectan a la primera parte porque corresponde al gusto. Y la sensibilidad de toda esta zona también es el vago, pero encuentra, ¿no?, una neurona acá en el ganglio superior y por consecuencia va a la mitad inferior del núcleo solitario, que se encarga de sensibilidad. Aquí nosotros lo que vemos es solamente el gusto nada más. Entonces, ¿cuántas primeras neuronas encontramos acá? Ya está con el dedo. ¿Cuántas? 3, correcto, 3. La primera neurona está en el ganglio geniculado del facial. La segunda neurona está en el ganglio inferior del glosofaríngeo. Y la tercera neurona también en el ganglio inferior, pero del vago. Entonces aquí hay 3 primeras neuronas. ¿Ok? Luego todo ese paquete de axones que sale de aquí, de la parte superior, estamos hablando de la raíz del gusto, sube por el tallo cerebral. ¿Y hacia dónde se dirigirá? Antes de llegar a la corteza cerebral, ¿dónde hace escala? En él. ¿Quién decide si pasa o no esa información? Ahí también llega la vía
la vía gustativa, llega también la vía, ¿no? Visual, llega también la vía, ¿no? La vía auditiva y las vías sensitivas, donde hacen escala antes de llegar a la corteza cerebral. ¿Cómo se llama ese órgano? Que tiene varios núcleos. El hipocampo, la parte de abajo, el tálamo. El tálamo. ¿Ven? Llegan al tálamo. Porque esta vía también llega al tálamo. ¿Cuál es la única que no llega al tálamo? Que le dije antes, la olfatoria. Esa se va de frente a la corteza. Todas las demás pasan por el tálamo. Pero antes de llegar al tálamo, esta vía hace contacto con este núcleo del sistema reticular, que es el núcleo parabraquial medial. Algunos solamente lo conocen como parabraquial, ¿no? Y este núcleo envía información al sistema límbico, porque los sabores también tienen gran impacto en el sistema límbico, ¿no? En el sistema límbico. Por eso decía, si olerlo es rico, entonces el gusto va a probar si es verdad, ¿no? Que eso que huele tan rico es bueno. Si ustedes lo prueban, por ejemplo, y está delicioso el plato, entonces ustedes lo van a comer con gusto, lo van a comer con alegría. Pero si lo prueban y tiene un sabor, ¿no?, espantoso, ¿qué es lo que van a hacer? Ya no van a estar contentos, van a estar ya, ¿no?, malhumorados, ya van a estar fastidiados. Luego sigue ascendiendo y llega al tálamo. ¿Okay? Esta línea punteada representa esta vista. Entonces, yo le he sacado toda esta parte de acá y la estoy mirando desde acá. Y ahí puedo ver que el núcleo ventral posterior, que es todo esto de acá, está dividido en dos partes. Ventro postero lateral y ventro postero medial. La vía gustativa llega al ventro postero medial. Si les preguntaran en el examen qué vías llegan al ventro postero lateral, ustedes me responderían. No. La gustativa está llegando al ventro postero medial. ¿Qué vías llegan al ventro postero lateral? ¿Qué vías hemos estudiado? No. Las vías sensitivas, que son la vía del cordón posterior, la espinotalámica anterior y la espinotalámica lateral. Esas vías llegan acá. ¿Y quiénes llegan al ventro postero medial? Lo que me están diciendo, la vía gustativa. Acuérdense que la olfatoria no llega al tálamo, acuérdense de eso. Y la vía trigeminal también llegan al núcleo ventropostero medial. ¿Ok? Y luego, los axones que salen de ahí van a parar a la corteza cerebral. ¿A qué parte? Al opérculo parietal, que está situado en la base del giro postcentral. Ustedes levantan el lóbulo temporal y van a ver una parte que se está metiendo. Esa parte que se introduce en la cisura se llama el opérculo parietal. Ahí está su última neurona. Entonces, mírenme. Acá también para su trabajo y para que hagan. Mírenme. La primera neurona estripe está en el ganglio geniculado del facial, en el ganglio petroso o inferior del noveno y en el ganglio nodoso o inferior del décimo. Nodoso o inferior, petroso o inferior. Creo que sea más fácil recordarlo a ustedes. Luego la segunda neurona la encontramos en el núcleo solitario. Acuérdense que como es núcleo, ahí también hay neuronas. La tercera neurona, núcleo ventropóstero medial del tálamo. ¿Junto con qué vía llega al núcleo ventropóstero medial esta vía gustativa? ¿Qué núcleo también llega al ventropóstero medial? La trigeminal, correcto. Y finalmente llega al opérculo parietal el área 43 de Bronco. El área 43 de Bronco. Y a ver si recuerdan cómo se llamaba esta parte, que es el límite superior de la cavidad nasal. La lámina cribosa de oides. ¿Cómo se llama este repliegue osteomucoso? ¿Qué son estos repliegues dentro de la cavidad nasal? ¿Cómo le llaman? Los cordones. Los cornetes, existiendo un cornete superior, un cornete medio Inferior. y un cornete inferior, que es lo que se ve. Y de la lengua
Vamos a ver acá. Número 1, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama este surco? Surco medio. Surco medio o surco central. Y estas papilas que solamente tienen función gustativa durante los 6 primeros meses. Y que parecen unas hojitas foliadas, ¿no? Las papilas foliadas. Y se acabó. Se acabó. Listo. Entonces, hasta acá es el examen. Ya saben que el examen se va a tomar el próximo lunes. Así que vean bien su hora de ingreso, ¿no? Vengan en último momento porque cada uno va a dar en su